El neoliberalismo entiende la libertad como ausencia. Sí, pero las privatizaciones no necesariamente son neoliberales. Lula privatizó muchas cosas, ha privatizado muchas cosas. Depende cómo. Yo te diría que es al revés. ¿Qué tal, amigos de Legión Vanguardia? Yo soy Alfonso Muth. Nos encontramos el día de hoy, a último día de marzo, 31 de marzo del 2026. Si les gusta el video, por favor apóyenme con un super like, eso apoya mucho al canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues comenzamos donde el político que no suelta el hueso, Aurelio Nuño, integrante recientemente al partido de Movimiento Ciudadano, no se quita el emblema de su prismo. Habla que todo fue mejor con Enrique Peña Nieto, háganme el bendito favor, y que está totalmente orgulloso de haber sido parte de su bancada. Pues el periodista Juan Becerra está y le señala que cómo puede estar orgulloso cuando con el PRI nació el neoliberalismo. Ante esto, furioso, Aurelio Nuño le dice que eso era cuento de Andrés Manuel López Obrador, que no existió el neoliberalismo con el PRI. Y pueden ver en las imágenes cómo le metía la mano, tanto que estaba tan molesto que le decía que no te ciegues con los cuentos de Andrés Manuel López Obrador. Está buenísimo, comenzamos. Aurelio Nuño, qué gusto saludarte, secretario de Educación Pública. ¿Cómo te va? Muy bien, Juan, encantado de estar aquí, como todos los martes, contigo y tu auditorio. Oye, nos escuchamos hace 8 días, conversamos sobre este llamado que te hizo el dirigente nacional del que fue tu partido, del Partido Revolucionario Institucional, pues a que regreses tú y muchos que se han salido. Dijo que si se sintieron ofendidos, les ofreció una disculpa. Si se sintieron, yo no veo por qué se habrían de sentir ofendidos. Nomás les dijo zombies, traidores, esquiroles y una serie más de calificativos. Y me parece importante, en un momento en el que la oposición no se agrupa a través de un proyecto sólido que resuelva los distintos problemas que tiene el país y asuma el papel muy importante en la democracia, que es el de la oposición, pues que los partidos, muchos de ellos, pues parecen estar destinados irremediablemente a la extinción. Aurelio, como sucedió con el PRD, que mucha gente pues lo aplaudió, lo tomó de broma, le dio muchísima risa, pero es un asunto triste, porque fue un partido que en su momento aglutinó a varias organizaciones de izquierda en nuestro país y, pues gracias a él en mucho, se dieron distinto tipo de avances, ¿no? Políticos, de derechos. La extinción de un partido no puede ser una buena noticia para nadie. Y parece que ahí está dirigido el PRI, como los dinosaurios, ¿no? Que les cayó un meteorito. Creo que el de aquí se llama Lito. Pues sí, y desafortunadamente, a diferencia del cuento de Tito Monterroso y despertó y el dinosaurio seguía ahí, en este caso no va a ser así. No va a haber dinosaurio ya. El PRI, desafortunadamente, aquí lo he dicho muchas veces, pues es un edificio y es un logotipo, pero ya no es el gran partido que se fundó como resultado de la primera revolución social pues del mundo. Que después, con todos sus problemas, pero logró una estabilidad inédita para México y en el contexto de América Latina, que logró las tasas de crecimiento económicas más grandes de la historia independiente de México y de América Latina, que aunque no era una democracia, era un sistema mucho más abierto de lo que había existido en México antes y de lo que existía en ese momento en América Latina, que estaba dominada por juntas militares y por golpes militares permanentemente. Aquí los militares estaban bajo control civil. La regla de la no reelección había evitado que hubiera grandes caudillos como Perón en Argentina, por ejemplo, etcétera, y que fue un partido que además supo cambiar y que formó parte de la democratización del partido con un gran impulso desde el ala más liberal y reformista que en su momento encabezó Reyes Heroles con su concepción del liberalismo social, abrió también la economía y en ese PRI, en el año 2000, cuando ya había perdido el poder, pero que seguía siendo un partido que estaba en ese centro político, en ese liberalismo social, que buscaba ese equilibrio entre el Estado y el mercado, que la libertad fuera el valor supremo, pero que todos lo pudieran ejercer. ¿Y ya en el 2000? Ese liberalismo social es cuando yo me me afilio al PRI. Pero ella había adoptado muchas es pregunta. Sí. Lo primero, ¿no? Esa afirmación. Sí. Ya había adoptado muchas políticas neoliberales de acuerdo, siguiendo el ritmo de distintos países capitalistas de aquel entonces, y
¿No esas políticas neoliberales fueron un primer atentado a los ideales revolucionarios por los que surge el PRI? Porque primero fue el Partido Revolucionario Mexicano, tuvo la capacidad durante la última mitad del siglo XX de blindarse a viejas mañas que seguían presentes de la Revolución Mexicana, la lucha por el hueso, la traición. Y luego vienen estas políticas neoliberales que, pues de alguna manera, convirtieron a muchos derechos en privilegios, en mercancías. Había que pagar, Aurelio. Mira, no, yo no estoy de acuerdo con esa lectura. Todo el mundo habla de la palabra neoliberal, que además el expresidente López Obrador la puso de moda, pero yo te diría una pregunta. ¿Qué es el neoliberalismo, Juan? ¿Tú cómo entiendes el neoliberalismo? De entrada, ¿cómo lo definirías? Es la desestatización de los bienes para convertir derechos que tendría que ser otorgados por la nación en mercancías manejadas por privados. De entrada. Mira, ¿no sucedió eso? No, yo te diría que lo que hubo es un equilibrio entre mercado y Estado. El neoliberalismo entiende la libertad como ausencia. Sí, pero las privatizaciones no necesariamente son neoliberales. Lula privatizó muchas cosas, ha privatizado muchas cosas. Depende cómo, yo te diría que es al revés. Depende, o sea, si tú mides el Estado como propietario de fábricas de bicicletas, pues sí, obviamente hay una privatización. Las privatizaciones, depende de qué sean las privatizaciones, pueden ser neoliberales o no. Gobiernos socialdemócratas en todo el mundo han hecho privatizaciones porque hay cosas que es absurdo que el Estado maneje y no por eso se vuelve neoliberal. El neoliberalismo básicamente lo que dice es que el Estado se tiene que reducir a impartir seguridad y justicia. Nada más. El Estado no debe de intervenir para equilibrar mercados, el Estado no debe dar educación pública, el Estado no debe dar salud pública. Eso no pasó en México. En México había un exceso porque tenías al gobierno siendo propietario de fábricas muy ineficientes de cosas que puede resolver el mercado, y eso es lo que en gran medida se privatizó. Pero la reforma energética que esa la hicimos nosotros, en el que tú trabajaste, no tiene nada de neoliberal. No quisieron vender los recursos energéticos que son estratégicos, por ende de seguridad nacional, a empresas privadas. Al contrario. Número uno, ni Pemex ni CFE, que eran propiedad del Estado, se vendieron o se privatizaron. Se mantuvieron en el Estado y encima de una manera productiva. ¿Qué es lo que se hizo? Una apertura del mercado, en donde los privados junto con el Estado también pudieran participar, pero con órganos reguladores que hacían que se generaran mercados muy eficientes. Eso es un equilibrio entre mercado y Estado. Una reforma neoliberal hubiera vendido Pemex, hubiera vendido CFE y hubiera dejado sin regulación los mercados. Eso no ocurrió. Se abrió el mercado, pero seguían participando CFE, Pemex, los privados, y el mercado tenía regulación. Pero a ver, la transferencia de actividades estatales a privados, a empresas, ¿no es neoliberal, Aurelio? Es que depende. No ¿Cómo toda, sucedió no en toda, la reforma? No, yo no creo. Por supuesto que no. Peña Nieto. Es que qué transferencia de recursos públicos. Está sí la apertura del mercado, Juan. Pero también la transferencia de actividades del Estado a privados. ¿No se dieron? No. El Estado mantuvo las actividades que tenía y las compartió también con los privados. Eso, mira, a ver, eso compartirlas. ¿tú crees exploración por parte de privados, ¿no? Y eso del Estado también. Y del extracción de hidrocarburos del Estado y de los privados. Participación de los privados. Sí, también. ¿De cuánto era la participación? No, pues depende. Estaba abierto al mercado, pero el Estado seguía participando. La generación de electricidad. Lo también, mismo, ¿no? participaba el Estado y también los privados. Eso, Juan, lo hace toda socialdemocracia. ¿Tú crees que Pedro Sánchez o que Lula son neoliberales? No, te pregunto a ti. ¿Tú crees que Pedro Sánchez... Ok, eso pasa en España. Tanto en España como en Brasil, pero los mercados se comparten entre el Estado y los privados. El mercado energético de Brasil, de España, funciona así. Y eso lo hicieron gobiernos socialdemócratas. Lula abrió el sector energético para los privados, manteniendo la participación pública. Felipe González, ¿no se perdió el gran soberanía? Presidente. No, por supuesto que no se gana. Se gana porque puedes extraer lo que no podías extraer y cobras más impuestos. Déjame decirte, hay cosas, es increíble, pero del gobierno del presidente López Obrador y de Morena, que son mucho más neoliberales. Y déjame ponerte dos ejemplos clave. A ver. Educación y salud. De acuerdo al neoliberalismo, a Milton Friedman, el Estado no debe de intervenir ni en educación ni en salud. Tiene que quedar para los privados. Yendo a nuestro gobierno, al gobierno del presidente Peña, en educación, se incrementó
el gasto público en educación como proporción del PIB. Eso los neoliberales lo rechazarían. En los gobiernos de Morena ha reducido el gasto como proporción del PIB. Los neoliberales aplaudirían. 2, las coberturas educativas por parte del Estado. Nosotros las aumentamos. En preescolar aumentamos de 65% a 73%. En primaria de 94 a 99%. En secundaria de 90 a 97%. En media superior de 64 a 85%. ¿Qué han hecho los gobiernos de Morena? Reducir las matrículas. Vamos para atrás. En media superior de ese 85% que logramos bajaron a 74%. En primaria, en secundaria del 97 bajaron al 94%. En primaria del 99 al 94%, en preescolar del 74 al 64 otra vez, pues los neoliberales estarían muy contentos. México mostró con los gobiernos mejoras significativas en pruebas internacionales como la PISA durante ese sexenio, Aurelio. Sí, que ahora se han venido para atrás desde que está Morena. Déjame acabar. Durante ese periodo. Déjame acabar con mi argumento y ahorita ya te contesté, porque sí mejoró. Los que lo echaron para atrás son los gobiernos de Morena. Pero fíjate, entonces tienes menos. Morena es el que ha bajado la inversión pública. Morena es el que ha perdido cobertura, algo que no pasaba en un siglo. Los neoliberales estarían aplaudiendo. El gasto de las familias en educación aumentó 30%, el gasto privado, desde que llegaron los gobiernos de Morena. Antes había los grupos sindicales, los líderes sindicales controlaban la educación. Nosotros los hicimos a un lado y creamos una institución del Estado mexicano que se llamaba el Servicio Profesional Docente, para que los maestros pudieran tener una carrera libre, autónoma y de profesionalización. Morena les regresó ese control, que eso es una privatización disfrazada. Entonces, déjame seguir. Escuelas de tiempo completo. Nosotros hicimos 25,000. Es más presencia del Estado porque son más horas con alimentos. Morena acabó con todas. Regresó a jornadas de 4 horas. Y déjame ir con salud. Ahorita me dices. Pero no, okay. 2018 sí, retroceso en matemáticas. Lectura y ciencias se mantuvieron sin mejoras significativas. ¿Respecto a qué? La evaluación PISA 2018 reveló que el 35% de los estudiantes mexicanos no alcanzaron el nivel mínimo de competencia en las 3 áreas evaluadas. Eso no quiere decir un retroceso, Juan. Los resultados que tú estás leyendo son resultados que en México siempre han sido malos. Por eso hicimos una reforma educativa que empezó a mejorar esos resultados y que Morena destruyó. Nadie está diciendo que México tuviera el mejor sistema educativo, pero habíamos hecho una reforma que fortaleció al Estado mexicano, sacando a los líderes sindicales, haciendo más inversión, haciendo escuelas de tiempo completo, y Morena destruyó todo eso como lo hubieran indicado los neoliberales, Milton Friedman, las estancias infantiles, Juan. Eso fue, hazte de cuenta que lo que hizo Morena es lo que recetó Milton Friedman, que el gobierno no dé las estancias infantiles, pero que reparta el dinero. Eso es lo que decía Milton Friedman, eso es la escuela de Chicago, eso es Pinochet implantando sus políticas educativas, que es el único país de América Latina que tiene los famosos vouchers, que es lo que hizo Morena con las estancias infantiles. Déjame pasar a salud. Nos queda un minuto. Sí, en un minuto te digo lo de salud. En 2018, gobierno del PRI cuando realmente existía, presidente Enrique Peña Nieto, al año el sector público de salud daba 80 millones de consultas. Con los gobiernos de Morena, ¿sabes cuántas consultas da el servicio público? ¿Hoy? Sí, hoy. ¿Tienes el dato? 60 millones. 20 millones menos. ¿Y sabes a dónde se fueron esos 20 millones? A las consultas del sector privado, a los bolsillos del doctor Simi. Juan, los neoliberales estarían aplaudiéndole a Morena. Perdieron 20 millones de personas se salieron de las consultas del sector público y se fueron al privado. ¿Qué pasó con las obras hospitalarias suspendidas durante el gobierno de Peña Nieto? Aquí yo te estoy... ¿Qué pasó Juan? Con las irregularidades que se señalaron de las financieras del Seguro Perdón que Popular, te lo diga, Aurelio tus respuestas Nuño. no tienen... O sea, no tienes son por preguntas. qué. Sí, pero no tienes por qué defender por defender. No, te estoy preguntando. Mira, yo te estoy diciendo algo. Lo mismo te digo. Las coberturas en salud aumentaron durante el gobierno del presidente Peña, al igual que la educación, las escuelas de tiempo completo y todo lo que te he dicho. Morena las ha tirado. Te estoy dando datos que son fundamentales. En 2018 se daban 80 millones de consultas en todo el sector público. Hoy solamente son 60 millones. 20 millones de mexicanos dejaron de ir al sector
público y se fueron a atender al privado, porque esos 20 millones subieron en las consultas privadas con el doctor Simil. Son datos de INEGI, no son otros datos, son datos del INEGI, o sea, datos oficiales del gobierno mexicano, del gobierno de Morena. Nos queda medio minuto antes de la pausa. Entonces, ahora, todo esto que estás señalando, que estás acusando, ¿qué vas a hacer para que haya una oposición que proponga? Claro. Bueno, mira, 20 segundos. Una cosa es que en el PRI ya no existe el liberalismo social, pero el liberalismo social existe fuera del PRI. ¿Dónde? Y desde ahí vamos a reconstruir una oposición de un liberalismo igualitario. Estamos en esa construcción. ¿O se va a construir un partido nuevo? Estamos en esa construcción. Estamos en esa construcción política. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar al exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, en busca de hueso, ya que pues Alito Moreno lo mandó al diablo y tuvieron una confrontación ahí. Estos de los priistas rebeldes. Pues recordemos que Alito Moreno, con todo el equipo que tuvo Enrique Peña Nieto, con todo se peleó y todos le dieron la espalda. Ahora le está reclamando, les está llorando, le está implorando Alito Moreno a todos estos expriistas que regresen a su lado, porque sabe que se está extinguiendo. Ahora resulta Aurelio Nuño un buen político. Ahora, como todo el PRI, el PAN, tienen la solución. Con la varita mágica ya saben qué hacer. Estuvieron 70 años en el poder, nos dieron en la madre, pero ahora es como eso, es como el esposo golpeador. Te da en la Mauser y todo, pero ya cambió. Ya no lo va a volver a hacer. Tenemos que perdonarlo. Ese es el PRI. Y sabemos que no ha cambiado. Hemos visto perfectamente cómo son agresivos. Y lo mismo, Aurelio Nuño, por más que se quiera poner a la altura con Juan Becerra y tocar temas relevantes, le llama los Lili Telles y esto del, ¿cómo se llama? La ultraderecha. El gritar, el enojarse, el explotar. ¿Cómo vemos cómo le mete la mano casi en la cara a Juan Becerra? No les gusta la autocrítica. Se ponen furiosos cuando les dicen sus verdades. No entiendo realmente los debates cuando el PRI y el PAN aceptan, porque les duele y les molesta que lo que le recuerdan de su pasado. Y por eso el PRI y el PAN está acostumbrado a mencionar, es que ustedes están en el pasado, es que debemos estar en el presente, sí, pero nunca hay que olvidar lo que fueron ellos, lo que nos dieron y que millones de mexicanos votamos para eliminar a sus partidos políticos. No porque estamos locos, no porque vino Andrés Manuel López Obrador y no, como ellos dicen, que vino El Salvador y, oigan, y así con la flauta y como ratitas fuimos caminando. No, porque vimos el desmadre que nos dieron por 70 años. Y súmele los 12 del PAN. Por eso votamos por un cambio. Y estamos viendo realmente lo que nos está ofreciendo la cuarta transformación. Lo del sector salud, lo del sector, aparte de salud y lo del sector educativo, no es de ahorita de que está terrible, es de años anteriores. Porque ellos se dedicaron a crear este cáncer que son los sindicatos, colocar a estos imbéciles que solo pensaron en a empezar con el nepotismo de que primo, prima y vender las plazas y que los maestros no fueran evaluados. Y eso también fue con AMLO y con todos, pero también con el PRI. No nos vengan el cuento de que todo fue mal por un sexenio y nada más lo único que andan criticando son los libros de texto, cuando venimos arrastrando una decadencia en educación. Y para colmo, tuvimos una pandemia. Y desgraciadamente con Mario Delgado, este imbécil que realmente hay que reconocerlo porque no sabe absolutamente nada de educación, no hizo una evaluación en tiempo de pandemia y hacer un plan de trabajo. Hay que reconocerlo. Ha habido errores,
pero no ha sido de la cuarta transformación, viene por años arrastrándose. Y esperemos que existan estos cambios y que nuestros hijos y todo realmente vengan fortalecidos educadamente. Así tan cual, tan fácil de haberlo dicho. Pero no, se va con la tangente, le echa la culpa a AMLO y se lava las manos y le dice, es que tú no sabes nada. Todavía se lo dice a Juan Becerra y Juan Becerra por eso le responde. Eso es todo por hoy. Si les gustó el video, por favor apóyenme con un like, compartirlo y no olviden activar la campanita. Adiós.